tardes a todos. Bienvenidos a quienes se incorporan por primera vez en esta Semana del Contador y bienvenidos también a quienes nos estuvieron acompañando por la mañana en la primera presentación de esta Semana del Contador. Como les decía, esta semana ha sido creada especialmente para todos ustedes, componentes de primera gama. El día de hoy, por esta tarde, estaremos con el tema Aspectos empresariales del arrendamiento inmobiliario, acompañados de la licenciada Juana María Cárdenas Constantino y del licenciado Fernando Cárdenas Oliveros, del cual me permitiré leer unas breves líneas de su gran experiencia. La licenciada Juana es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la curso de actualización notarial impartido por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, ahora Colegio Nacional. Seminario de actualización fiscal impartido por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, ahora Colegio Nacional. Diplomado en argumentación y retóricas jurídicas impartido por el Instituto de la Judicatura Federal en coordinación con la Universidad Iberoamericana. Titular de la Notaría Pública número 6 de la 19ª Demarcación Notarial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y el licenciado Fernando Cárdenas Oliveros. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, notario número 11 de la 19ª Demarcación Notarial, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Diplomado en Impuestos y Relaciones Laborales por la UCC. Diplomado por la Facultad de Derecho de la UNAM en Derecho Notarial, diplomado por el Instituto de Investigaciones de la UV en Amparo, diplomado por la Universidad de Posgrado en Derecho Notarial, Derecho Procesal Civil y Penal. Como les decía, esto por mencionar unas breves líneas de la experiencia y de la gran experiencia de ambos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Quiero darle una muy calurosa bienvenida porque además nos acompañan desde las instalaciones del corporativo Cori Tax and Legal. Licenciados, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿sí nos miran? Así es. Ok. Soy Juana María Cárdenas Constantino, como se dijo, notaria pública número 6 de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y me acompaña mi señor padre, el licenciado Fernando Cárdenas Oliveros, también notario público en la 19ª Demarcación Notarial, con residencia en Hueyapan de Ocampo. Su servidor es Fernando Cárdenas Oliveros, titular de la Notaría Pública número 11, con residencia en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, de la 19ª Demarcación Notarial, con cabecera en la ciudad de San Andrés Tuxtla. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar nuevamente con Cori, pero de manera especial con los contadores favorecedores de Cori y todo el público en general. Muchísimas gracias. Pues iniciaremos la plática que convenimos con Cori para ver los aspectos empresariales del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, la ley lo define como aquel contrato cuando las partes se ponen de acuerdo y se obligan recíprocamente para conceder el uso o goce de un bien, de una cosa, y la otra parte se obliga al pago de un precio cierto que no necesariamente tiene que ser dinero, pero que generalmente es dinero. Parafraseando a un distinguido notario de la Ciudad de México, el notario Miguel Ángel Zamora y Valencia, yo corregiría un tantito esta definición y diría que es el contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador concede el uso y goce de un bien, de una cosa, y a favor de una persona llamada arrendatario que se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Porque los contratos se perfeccionan con el consentimiento y no puede ser
que se obligan a, sino que directamente conceden, en este caso del arrendamiento, el uso y goce del bien. Bien, de acuerdo con la doctrina y la ley, los elementos esenciales de todo contrato es el consentimiento y el objeto. Y el objeto puede ser el objeto directo o el objeto indirecto. El consentimiento debe de versar sobre la concesión del uso y goce de un bien y el pago que debe ser cierto, generalmente es el dinero, pero no necesariamente porque puede ser una cosa. El objeto indirecto será la cosa que se debe de dar, que en este caso es el bien, puede ser también un derecho, puede ser un bien mueble, un bien inmueble, y normalmente es lo que tenemos como elementos esenciales. Ahora, Juana María les hablará respecto de los elementos personales. Sí, bueno, atendiendo a la definición que ya dio el licenciado, vamos a encontrar dos elementos personales. En principio, el arrendador, que es el titular del derecho y es el que nos va a poner a disposición el uso y goce de el bien, que como decía puede ser un bien mueble, un bien inmueble o un derecho, y el arrendatario, que en su caso será cualquier persona capaz, sea persona física, sea una persona moral, y es la que va a tener derecho a el uso y goce del bien arrendado. Bueno, con relación al arrendador, ¿quién puede ser arrendador? Arrendador puede ser cualquier persona que sea el dueño o bien la persona autorizada por el dueño o conforme a la ley para dar en arrendamiento un bien inmueble. En el caso de los copropietarios, estos podrán dar en arrendamiento siempre y cuando tengan el consentimiento de los demás copropietarios. Respecto de los arrendatarios, vamos a encontrar que, como les decía, puede ser cualquier persona capaz, sea persona física, sea persona moral, pero la misma ley prevé algunas prohibiciones. En este caso, vamos a encontrar que los jueces, magistrados, empleados de gobierno no pueden tomar en arrendamiento los bienes que se tengan que arrendar en negocios que sean de su conocimiento, o tampoco pueden tomar en arrendamiento aquellas personas que tengan por disposición legal su administración. No lo pueden hacer de manera directa ni tampoco a través de otra persona. Vamos a encontrar también un personaje aquí que, si bien no es un sujeto principal, sí es muy común, y estamos hablando del fiador. El fiador generalmente lo estamos confundiendo con el aval. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras el fiador es de naturaleza civil, el aval es de naturaleza mercantil. Y así lo encontramos en su definición cuando nos dicen que el aval va a responder de una obligación que esté garantizada a través de un título de crédito, por ejemplo, una letra de cambio. El fiador la fianza es un contrato de naturaleza civil donde el fiador se obliga a responder de una obligación en dinero, en lugar de otra persona. Ejemplo, si el arrendatario no cumple con su obligación de pago de la renta, el fiador tendrá que pagar ese adeudo. En este caso, hay que tener en cuenta que para ser fiador necesitamos ser, como decía, una persona capaz, pero además tener suficientes bienes para poder responder del adeudo. En términos generales, vamos a encontrar que el fiador
que para poder demandar el pago al fiador se requiere primero haber demandado al arrendatario y que en su caso el arrendatario haya respondido con los bienes de su propiedad. Sin embargo, en algunas ocasiones hay renuncia del orden y exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que en este supuesto el fiador puede ser demandado conjuntamente con el arrendatario y tendrá que responder del pago de ese adeudo. Bien, yo quisiera, Juana María, que no te pasara por alto el hecho de que en caso de los condominios familiares, y para ello habría que señalar que hay condominios como normalmente lo conocemos, pero que hay una subespecie que serían los condominios familiares, que son aquellos donde 2 o 3 propietarios de bienes inmuebles, construcciones, pues deciden constituir el régimen de condominio, pero son condominios familiares. Es una categoría especial. En esos casos no se puede rentar un bien ni enajenar, sino con el consentimiento expreso de todos los condominios. ¿Por qué? Porque es un núcleo familiar, no es como el condominio normal que conocemos. Entonces yo sí quisiera que no pasáramos en alto esto. Bien, en relación con la forma, que sería otro de los elementos del contrato, en cuanto a su validez, el contrato de arrendamiento, si es de bienes urbanos, dice la ley que si pasan de 3 pesos actuales o 3,000 pesos de los viejos pesos, el contrato debe de constar por escrito. Y en el caso de los bienes rústicos, si la renta anual excede de 40,000 pesos, o sea, 40,000 de los nuevos pesos, esos contratos deben de constar en escritura pública. Otra parte que señala la ley en cuanto al registro público de la propiedad dice que los contratos de bienes inmuebles, independientemente de que sean muebles urbanos o muebles rústicos, deben de inscribirse en el registro público siempre y cuando el término exceda de 6 años o se adelanten rentas por más de 3. En este aspecto, la ley señala que para inscribirse en el registro público deben ser documentos auténticos. Y un documento auténtico es aquel documento privado, pero que para su validez debe de ratificarse ante notario público o ante juez. Estas ratificaciones ante juez han caído en desuso porque los jueces, en primer lugar, ya no hay jueces municipales, ya cambió la estructura del poder judicial estatal. Pero si fuera ya la ratificación ante notario, entonces todos estos contratos deben de hacerse o deben de ratificarse ante notario. La diferencia entre que sea ante notario o ratificado ante notario, pues difiere en cuanto que el notario, en el caso de que sea ante su fe, pues debe de redactar y debe de asentar el instrumento en su protocolo. La diferencia con las ratificaciones es de que el notario recibe el documento, ante él le expresan de que las firmas que calzan ese documento son propias, son de su puño y letra, y el contenido bien pudo no haber sido elaborado por el notario. Entonces, esa es la diferencia, pero tomando en consideración todo esto, es conveniente señalar que prácticamente todos los contratos de arrendamiento, si son rústicos, deben de constar en escritura pública. Y si son predios urbanos, como ya esa cantidad mínima es ínfima, pues también tendrían que ser por lo menos escritos. Y cuando deban de inscribirse, deben ser ratificados ante notario. Esto es en cuanto a la forma. Ahora vamos a hablar nosotros de los derechos y de las obligaciones del arrendador y del arrendatario. La verdad es de que
los derechos y obligaciones de ambas partes están muy diseminadas en todo el apartado relativo al contrato de arrendamiento en el Código Civil. Sin embargo, trataremos a lo mejor no darle una vaguedad tanta, pero trataremos de hacerlo más específicamente. Lo que sí quiero señalar es de que en relación con los derechos y obligaciones de cada una de las partes, pareciera ser que hay más derechos a favor del arrendatario que a favor del arrendador. Sin embargo, bueno, sería cuestión de que lo viéramos y de qué manera tratar estos derechos y obligaciones. El principal derecho del arrendador, desde luego que son varias, pero una de las principalísimas es el recibir el pago de la renta de parte del arrendatario. Por lo tanto, sería una obligación para el arrendatario. La otra es no estorbar en la posesión del bien, excepto que sea necesario, por ejemplo, en el caso de una reparación necesaria al inmueble. Pero de ahí en adelante no sería legítimo que el arrendador tuviera que entorpecer la posesión del arrendatario. Existen otros derechos del arrendador, pero en cuanto a los derechos, sería principalmente lo relativo a recibir el pago de una renta. En relación con las obligaciones, decía yo, no embarazar, no entorpecer la posesión, responder de los daños y perjuicios que pudiera tener en el caso de vicios ocultos de la cosa, entregar al arrendatario con todas sus pertenencias. Inclusive vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en el caso del arrendamiento de los inmuebles urbanos que sirven para casa habitación o para industria, deben de tener todo lo necesario, principalmente en el aspecto sanitario, que ahora está muy de moda. En cuanto a los derechos y obligaciones del arrendatario, le voy a pedir aquí a Juana María que nos haga el favor de ilustrarnos al respecto. Bueno, vamos a ver que, como decía el licenciado, hay también un derecho principal con relación al arrendatario, y ese derecho es que se le permita el uso y goce del inmueble que está arrendando. Bueno, sea bien inmueble, sea bien mueble o sea un derecho. Su obligación principal en este caso sería el pago de la renta y mantener y cuidar la cosa en el estado en el que fue recibida. Uno de los derechos principales también del arrendatario es el derecho del tanto. Esto es, si el arrendatario ha estado pagando como debe de ser su renta y ha cuidado de la cosa arrendada, tendrá derecho a que se le prefiera en el arrendamiento que se quiera hacer de nuevo respecto de ese bien. O bien, si en el caso de que el propietario quisiera vender ese bien, él también tendrá un derecho de preferencia para ser tomado en cuenta como adquirente de ese bien. Si no lo llegaran a hacer, la compraventa será válida. Sin embargo, el arrendador tendrá que responder de los daños y perjuicios con una penalización que no podrá ser mayor al 10% del valor comercial del inmueble. Como decía el licenciado Cárdenas, estamos también sujetos a que los bienes inmuebles que se den en arrendamiento cumplan con las características de seguridad e higiene. Por lo tanto, el artículo 2381 del Código Civil prohíbe el arrendamiento de inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad exigidos por las disposiciones sanitarias. Si el arrendador no realiza las obras que le ordene la autoridad para poner en condición de disfrutar ese bien conforme a las disposiciones de higiene y salubridad,
se hará responsable de los daños y perjuicios que se le puedan causar al inquilino. Estos derechos son irrenunciables de forma anticipada. La renta se debe de pagar en los plazos y condiciones convenidas, y si no se fijó un plazo, tendrá que pagarse por meses vencidos. Para que se pueda considerar que un arrendatario ha incurrido en mora, es necesario que se le requiera de manera judicial o extrajudicial mediante notario público dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que debió haberse efectuado el pago. Si no se le requiere, entonces no se puede considerar que ha incurrido en mora. Si en un momento el arrendatario acredita que hizo pago de la renta y de que también que lo consignó ante la autoridad judicial, entonces tampoco se podrá considerar que ha incurrido en mora. Hay la idea generalizada de que cuando fallece alguna de las partes que celebraron el contrato, este contrato termina, y no es así. Si llega a fallecer el arrendador o el arrendatario, el contrato va a subsistir en las mismas condiciones en que fueron pactadas. Si en algún momento el arrendador el arrendador llegara a transmitir la propiedad de ese bien, el contrato también va a subsistir. Sin embargo, el pago de la renta se tendrá que efectuar al nuevo propietario. En ese caso, deberá de notificársele fehacientemente al arrendatario para que realice el pago al nuevo propietario. Si no se le ha notificado, tampoco puede considerarse que ha incurrido en incumplimiento o que está en mora. Cuando el arrendador, como decía el licenciado Cárdenas, el arrendador tiene la obligación de realizar las reparaciones necesarias para que la cosa pueda ser, se mantenga en buenas condiciones. Sin embargo, cuando el arrendador no las hace, el arrendatario tendrá derecho a rescindir el contrato, o en su caso, a demandar ante el juez que se realicen estas reparaciones. Y en caso de que no las llegara a realizar el arrendador, él podrá realizarlos con cargo al monto de la renta. Y también será responsable el arrendador de los daños y perjuicios que se le lleguen a causar. Puede suceder que se realice un contrato de arrendamiento sobre la totalidad de un inmueble, y por caso fortuito, fuerza mayor, un caso de inundación, de terremoto, de incendio, de langosta, de guerra, casos que no podemos prever, se llegara a impedir el uso y goce de la totalidad de ese inmueble. En ese caso, el arrendatario tendrá derecho a que se le disminuya el importe de la renta. Se tendrá que rebajar tomando en consideración las partes que fueron afectadas por ese caso fortuito. Y también se considera que estas cláusulas son de carácter irrenunciable. En cuanto a las obligaciones del arrendatario, pues como les había comentado, su primera obligación es el pago de la renta. La segunda, debe de responder de los perjuicios de la cosa arrendada cuando se sufran por su culpa o la negligencia, tanto de él como de sus familiares, de sus domésticos o de sus subarrendatarios. El arrendatario tiene la obligación de servirse de la cosa arrendada única y exclusivamente conforme a lo convenido. Vamos a suponer que nosotros arrendamos un bien para casa habitación, no podemos después usarlo para un local comercial, por decir algo. Si nosotros arrendamos un local comercial para
hacer venta de un determinado producto, vamos a suponer de abarrotes, después no podemos cambiarle el giro y decir, bueno, ahora nos vamos a dedicar a un bar, por decir, ¿no? Incluso me ha tocado ver algunos contratos donde específicamente señala que se va a dedicar a cierto giro. No puede después modificarse esa situación. La renta se va a pagar en la casa habitación o en el despacho o en el local comercial arrendado. El pago de la renta tendrá que seguirse efectuando hasta el último día en que sea utilizado el bien inmueble arrendado. Como decía el licenciado, también generalmente el pago de la renta se hace en un precio cierto y en dinero, sin embargo, se puede pactar también el pago de la renta por frutos. Si estos frutos no se entregaran en el tiempo pactado, el arrendatario tendrá la obligación de pagarlo en dinero al mayor precio que tuvieran los frutos en el tiempo convenido. También tiene derecho a no pagar la renta, como les decía, cuando se presente un caso fortuito o de fuerza mayor que le impida hacer uso de la totalidad del inmueble y que esto persista por un tiempo mayor a 2 meses. Se podría pedir en este caso también la rescisión del contrato cuando persista esta circunstancia por un tiempo mayor de 2 meses. Y también vamos a ver que cuando suceda un incendio en un inmueble, el arrendatario, si es responsable o se determina que en el lugar que él estaba arrendando fue donde inició el incendio, él tendrá que responder de los daños y perjuicios que se causen con motivo del mismo. Aquí vamos a encontrar varios supuestos. Si el incendio inició en un lugar distinto y el arrendatario tomó las precauciones necesarias para evitar que se propagara el fuego, en ese caso no va a responder de pago de daños y perjuicios. Cuando sean varios arrendatarios del inmueble y no se sabe dónde inició el incendio, en este caso todos serán responsables de manera proporcional. Incluso si el arrendador está ocupando parte del inmueble dado en arrendamiento, a él también le corresponderá, a juicio de peritos, responder de la parte proporcional atendiendo al área que él esté ocupando. Cuando alguno de los arrendatarios demuestre que el fuego no inició en la parte que él tiene dado en arrendamiento, no será responsable del pago de los daños y perjuicios. Y también vamos a encontrar que una de las principales obligaciones y que debemos de tener mucho en cuenta es que el arrendatario no puede modificar o variar la forma de la cosa arrendada. Si llegara a modificarlas, será a beneficio del arrendador y deberá contar con su consentimiento. Si no cuenta con su consentimiento, será responsable de los daños y perjuicios que se le causen al arrendador e incluso se le puede demandar que regrese la cosa a la forma que originalmente tenía y que en esos términos fue recibida. Otra de las obligaciones es que transcurrido el término que se señala en el contrato, pues tendrá que regresar la cosa arrendada, como le decía, en las mismas condiciones en las que fue recibida. El arrendatario debe hacer las reparaciones que sean consecuencia del uso cotidiano que se le da a la cosa y que además se haya utilizado de la forma que
que su propia naturaleza nos señala, ¿no? Los de poca importancia, esas reparaciones le corresponden al arrendatario. Tratándose, aquí vamos a ver hasta qué plazos puede tener un arrendamiento. El arrendamiento no puede durar más de 10 años cuando se trate de fincas destinadas a la habitación, más de 15 años cuando se trate de fincas destinadas a un comercio y más de 20 cuando se trate de una finca en la que se quiere establecer una industria. Con relación a los predios rústicos, vamos a encontrar que en el último año que tengan dado en arrendamiento un bien inmueble, el dueño tendrá derecho a que se le permita acceder al inmueble y pueda realizar el barbecho de las zonas en que no sean ocupadas y que ya no va a estar produciendo o utilizando el arrendatario. Y una vez terminado el arrendamiento, el arrendatario saliente tendrá derecho a usar las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la recolección de los frutos y el aprovechamiento de los mismos, pendientes al terminar el contrato. Esos son los predios. También una particularidad del contrato de arrendamiento es el relativo a los predios donde se establezcan industrias. Y más cuando sean industrias peligrosas. En esos casos, el arrendatario debe de obtener un seguro para responder de algún riesgo en que se ponga la finca. Por el otro lado, los predios que se refieren a muebles, pues también tienen ciertas particularidades. Si, ejemplo, un departamento es rentado con amueblado, bueno, pues esos muebles siguen en la misma suerte que el contrato de arrendamiento del departamento, de la casa habitación. No es aplicable esta disposición para los casos en que uno rente el terreno, la construcción, y otro rente los muebles, porque ahí los muebles seguirán las reglas específicas de la renta de los bienes muebles. También en relación con los plazos por los que se rentan los muebles, bueno, pues si es por mes, si es por día inclusive, pues la renta se paga al vencimiento del término. Recordemos nosotros que, por ejemplo, hay renta de autos, principalmente lo vemos en los aeropuertos. Bueno, podría considerarse esto un arrendamiento mercantil, pero en nuestro lugar de origen, pues era muy frecuente la renta de bicicletas, por ejemplo. Después las bicicletas sustituyeron a las motos. Bueno, pues entonces había renta de motos. En la actualidad yo no creo que alguien se atreva a rentar bicicleta o moto porque yo creo que ya no regresan. Sin embargo, son muebles que pueden ser objeto de renta. Bien, lo demás de los bienes muebles, pues como les decía yo, siguen la suerte de las reglas generales o de las reglas especiales, como dije, cuando se rentan junto con las construcciones. En relación con también vamos a ver nosotros el arrendamiento de animales, que también ya prácticamente no se estila. Sin embargo, en su momento, pues eran rentas. Ya es raro ver la renta de yuntas, por ejemplo, ¿no? Habla la ley que cuando se renta una pareja, una yunta, bueno, para el caso de que uno de los animales falleciera y demás, bueno, pues a lo mejor se puede pedir la rescisión o a lo mejor el arrendatario pues acepta que se le dé en sustitución del animal muerto otro animal.
¿sí? Habla también que dice que los frutos del animal alquilado pertenece al dueño. Eh, eh, yo quisiera nada más manejar al canto la parcería. Allí la parcería es muy diferente al contrato de arrendamiento. La parcería de ganado, principalmente de ganado, bueno, pues los animales se dan, hay dos clases de parcería, de cría, que por ejemplo, cuando los animales están allí, son vacas, el producto pues se reparte entre las dos partes, entre el propietario y el aparcero, pues de acuerdo con convenio, ¿no? A veces se dicen que van a la mitad, a veces dicen que las hembras para uno, los machos para otro, en fin. Pero esto es una cosa diferente. Allí, en ese caso, sí tendrían derecho al producto de los animales, pero en el caso del arrendamiento de animales, no. Hay una excepción más adelante en cuanto a los animales de labranza. Allí habla que sí, el producto es propiedad, bueno, no propiedad, sino que tiene los mismos derechos que un usufructuario. De manera que el producto, lógicamente, que sería para el arrendador, para el arrendatario, que se asimilaría su carácter con el de usufructuario. Entonces, en ese sentido, este contrato de arrendamiento de animales, pues, en la actualidad casi es muy poco socorrido. Sin embargo, hay algunas otras figuras, como decía, la parcería, o la media, pero son otros contratos diferentes al contrato de arrendamiento. Bien. Aquí decía yo, el artículo 2409 dice, si el arrendamiento de un periodo rústico se incluyera el ganado de labranza o de cría existente en él, el arrendatario tendrá respecto del ganado los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está obligado a dar fianza. Así que el producto de ese ganado, lógicamente que sería para el arrendatario, si se le asemeja al carácter de usufructuario. Bien. Ahora sí le pediría a Juana María que nos hablara respecto de los contratos de arrendamientos por tiempo indeterminado. Okay. Por favor. Ok. Bueno, vamos a encontrar que, como les comentaba, generalmente cuando se celebra un contrato de arrendamiento se hace por un tiempo determinado. Esto es el 1 de marzo del 2020 al 31 de, perdón, sí, al 31 de mayo de 2021. Pero puede suceder que el que tomó en arrendamiento un bien siga disfrutando de ese uso y goce después de haber concluido ese plazo. En ese caso, cuando el arrendador no le da el aviso respectivo de terminación dentro de los 10 días hábiles naturales siguientes, en ese caso, ese contrato de arrendamiento por tiempo determinado se vuelve por tiempo indeterminado, ¿sí? En ese caso, el aviso se le tendrá que dar cuando se vuelve por tiempo indeterminado. Para poder concluir con ese contrato, se le tendrá que dar un aviso de manera judicial o extrajudicial al arrendatario con 2 meses de anticipación para que pueda dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Juana María, si me permites, yo creo que aquí es conveniente y es un aspecto empresarial, en el sentido de que estos contratos que normalmente no celebrarlo por tiempo indeterminado, pero además, una vez vencido el contrato de arrendamiento, bueno, pues hay que, si es por tiempo determinado, o se demanda la terminación del contrato, o se da un aviso en la que se manifiesta la oposición del arrendador de que no se continúe con ese arrendamiento, porque si no va a provocar muchos problemas. En primer lugar, como decía Juana María, es de darle el aviso y esperar 2 meses para entablar, en todo caso,
la demanda de arrendamiento, la demanda de terminación del contrato de arrendamiento. Por eso sí hay que estar muy, muy pendiente de esta disposición, porque si no, provoca muchos problemas para los arrendadores. Sí, en ese caso, opera lo que comúnmente se conoce como la tácita reconducción. Esto es, si un contrato tenía un tiempo determinado y no demandas la desocupación, no das el aviso correspondiente dentro de los 10 días naturales siguientes, entonces opera la tácita de reconducción y se vuelve en tiempo indeterminado. Para poder demandar entonces su terminación, tendremos que dar primeramente el aviso, esperar 2 meses, y si de todos modos sigue ocupando el bien inmueble, tendremos que dejar pasar estos 2 meses para que se pueda demandar la terminación del arrendamiento. Y también podríamos hacer mención de la prórroga. Como les decía en algún momento, el arrendatario que está al corriente en el pago de sus deudas y que ha cuidado la cosa arrendada, tiene derecho a que se le prorrogue ese contrato. Sin embargo, esa prórroga debe ser solicitada mientras esté vigente el contrato, porque no se puede prorrogar lo que ya no existe. Si pides la prórroga después de vencido el plazo señalado en el contrato, ya no se podrá prorrogar. Ahora vamos a ver los casos de la terminación y rescisión del contrato de arrendamiento, y vamos a pedirle aquí al licenciado Fernando que nos apoye en ese aspecto. Bien. Miren, son dos aspectos diferentes. Uno es la terminación y otro es la rescisión. Hay terminación del contrato de arrendamiento principalmente cuando se cumple el plazo estipulado. Sin embargo, puede haber otras razones, y dentro de estas razones está precisamente la de rescisión. O porque se haya hecho, por ejemplo, la expropiación de la cosa arrendada, o porque se le haya quitado el bien por alguna causa anterior al arrendador. Pero básicamente me gustaría platicar respecto de la terminación por dos razones. Una, por haberse cumplido el plazo, y otra, por rescisión. En el caso de la terminación, habiéndose cumplido el plazo, pues se debe de demandar la terminación del contrato de arrendamiento y la desocupación y entrega del bien arrendado. Sin embargo, hay que estar muy atento a esto, porque esa demanda tendría que presentarse dentro del término de los 10 días siguientes naturales a la fecha de terminación. Si no lo hacemos en ese momento, ese contrato se vuelve o por tiempo indeterminado, o lo más grave es que Juana María hablaba de la tácita reconducción. Sin embargo, nosotros tenemos por allí una tácita reconducción de que el contrato que venció, que no hubo oposición, ese contrato se renueva, y se renueva con plazos no muy cortos. Dice que se prorroga por un año más, o se renueva por un año más en los casos de casa habitación, de 2 años más para locales comerciales o de servicio, por 3 años para los casos de la industria, tiendas departamentales, centros comerciales, bodegas de ventas y en general los que se destinan al comercio en gran escala, y de 1 año en los casos de fincas rústicas. Entonces, es importantísimo que el arrendador, que el propietario del bien, esté muy pendiente de esto, y que su abogado o su departamento jurídico entable la demanda dentro del término de los 10 días. No hay disposición en la ley que señale que deben ser 10 días. Sin embargo, ha sido criterio del Poder Judicial Federal que esta demanda debe de realizarse dentro del término de 10 días naturales. No 10 días hábiles, días naturales que se cuentan de fecha a fecha. Entonces, si no lo hacemos de esa manera, pues corremos el riesgo de que se renueve en automático esos contratos con los plazos que yo señalé, que es de 1, de 2, de 3, mínimo 1 año, inclusive para los casos de fincas rústicas. Este
este término de los 10 días también es para dar el aviso de terminación. Si no se endereza la demanda, así por lo menos decir, fíjate que me opongo ya a que tú continúes en la ocupación de este bien. Y es el mismo plazo que señala para la demanda de terminación del contrato de arrendamiento. La otra parte es la rescisión. La rescisión es básicamente por no pagar la renta. Pero como decía Juana María hace un momento, para que proceda la demanda, necesariamente tiene que haberse requerido el pago y caer en estado de mora. Sin embargo, este es un beneficio especial para los inquilinos, para los arrendatarios, y dice la ley que si requerido el pago, el arrendatario paga en ese momento la renta, paga los gastos del requerimiento, que puede ser judicial o extrajudicial ante notario, y con eso queda resuelta la situación y no hay mora y por lo tanto no hay motivo para demandar la rescisión del contrato por falta de pago. Inclusive va más allá la ley. Demandada la rescisión del contrato de arrendamiento, si el arrendatario en cualquier estado del juicio, antes de dictar sentencia, se presenta al juzgado del conocimiento, entrega el pago de la renta reclamada, los gastos y costos del juicio, en ese momento el juez tiene la obligación de dejar por concluido el juicio y vuelta otra vez a esperar a otra causa de rescisión o que el inquilino haya incurrido en otra obligación. Entonces, esto es muy, muy interesante, muy importante que los arrendadores deben de tomar en consideración. La otra es la demanda de la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento. Ya vimos nosotros que si el contrato no se opone el arrendador, el contrato de arrendamiento sin la oposición del arrendador se convierte en plazo indeterminado. Que una vez de que un contrato por tiempo determinado no hay oposición del arrendador o no hay demanda de terminación del contrato, se renueva en los plazos que ya señalamos, 1, 2, 3 años más. ¿Y qué pasa si el arrendatario demanda la prórroga forzosa del contrato? El artículo 2418 establece que en el caso de un contrato de arrendamiento por tiempo determinado, el arrendatario tiene el derecho, siempre y cuando que esté al corriente en el pago de la renta, de demandar la prórroga forzosa hasta por 2 años más de ese contrato. Y lo más que puede exigir el arrendador es un aumento en el pago de la renta del 10 al 20% de la renta. Entonces, esta es otra situación que los arrendadores deben de tomar muy en cuenta. Desde luego, el arrendador puede excepcionarse, puede defenderse en el sentido de que ese bien lo necesita para su propia habitación, en el caso que sea casa-habitación. Pero si no es así, tendrá necesariamente que no conceder, sino que el juez lo obligue mediante sentencia a que ese contrato de arrendamiento se prorrogue. Esta demanda, desde luego, el arrendatario debe de hacerla siempre y cuando esté vigente el contrato, es decir, antes de que venza, porque vencido ya no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, habría que tomar muy en cuenta estas situaciones y, pues, desde luego, tomar todas las providencias para que el arrendador no sufra más percances en esta relación contractual, ¿sí? Bien, ahora yo sí le pediría aquí a Juana María que nos hablara sobre el subarrendamiento. Bueno, el subarrendamiento, como su nombre lo dice, es la facultad que se le otorga al arrendatario de dar en arrendamiento ese bien inmueble, ya sea de forma parcial o total, ¿sí?
Generalmente los contratos se establece que el arrendatario no está facultado para dar en arrendamiento. Sin embargo, si por convenio expreso de las partes hay esa facultad, pues él podrá hacerlo de forma total o parcial respecto de la cosa arrendada, ¿sí? Cuando el arrendador aprueba expresamente que el arrendatario dé en subarrendamiento el bien inmueble, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que tenía el arrendatario frente a su arrendador. Ahora sí vamos a entrar a la parte fiscal de las consecuencias que tiene la celebración de un contrato de arrendamiento, y en este punto le vamos a pedir al licenciado Fernando que nos apoye en la explicación de este aspecto. Bien. Bueno, bien, pues que mejor que los contadores saben que todo el que tenga ingreso pues debe de pagar un impuesto sobre la renta. Y bueno, puede ser muy diversa la causa por la que tenga que pagar el impuesto de la renta, de donde provenga su ingreso. Pero en el caso de los arrendamientos, pues lógicamente que el arrendador tiene la obligación de pagar un impuesto. Para esto, pues debe de inscribirse en el Registro Federal del Contribuyente. Si ya tiene su RFC establecido por la actividad que tenga y resulta que ahora es arrendador, pues tendrá que dar el aviso de un aumento en sus obligaciones fiscales. Y el impuesto sobre la renta, en el caso de arrendamiento de bienes y básicamente inmuebles, bueno, pues él tendrá que hacer sus declaraciones y hay un régimen especial para los arrendadores de inmuebles. Sin embargo, recientemente, y para efectos de verificación del SAT, de la autoridad fiscal, pues ahora le impuso a los jueces una obligación. Cuando conozca de un juicio de arrendamiento en donde se demande el pago de renta vencida, pues el juzgador, al momento de que se requiera el pago por parte del arrendador, pues tendrá que verificar el que el arrendador haya expedido el CFDI, el famoso certificado fiscal digital. Y si no lo hace el arrendador, pues el juzgador tendrá la obligación de denunciar la situación ante el SAT para que el SAT pues haga efectivas sus facultades de verificación y le exija al arrendador si está o no está pagando. De igual manera, en cuanto al impuesto al valor agregado, pues sabemos de que el arrendamiento de construcciones no destinadas a la habitación debe de pagar el impuesto al valor agregado. Pues en este caso también, cuando en la sentencia se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, también el juzgador tendrá que pedirle al arrendador que acredite la expedición de los CFDI. Si no lo hiciera, bueno, pues también está obligado a denunciar la situación ante el SAT, ante la autoridad fiscal, para que ejerza sus facultades de verificación. Esto no quiere decir que para demandar la presentación de los FDI por concepto de renta tenga que ser una parte o un elemento de la acción intentada. No quiere decir que al inicio de la demanda se comprueben con los recibos correspondientes, porque siendo una disposición fiscal que son de aplicación estricta, el juzgador, como lo establece la ley, al momento de exigir en la sentencia condenatoria el pago de la renta vencida, en ese momento es cuando el juzgador está obligado a exigir la acreditación de estos certificados fiscales y en caso de no hacerlo tendrá que denunciar ante la autoridad fiscal. Lo mismo sucedería para el caso del requerimiento de pago.
para acreditar la mora de un inquilino, pues desde luego que ya dijimos que debe de haber un requerimiento de pago que es en la vía de jurisdicción voluntaria. En ese caso se exige y desde luego los jueces requieren, eso lo he visto en varias ocasiones, que se agregue a la promoción el recibo correspondiente. Pero yo considero que basta y sobra con que en esa promoción se expida un recibo provisional que será canjeado con el recibo que reúna los requisitos fiscales por el concepto de rentas vencidas para que el juez le tenga que dar trámite. No es un elemento constitutivo de la acción, es un requisito y más bien una obligación del juzgador de exigirlo cuando en la sentencia condenatoria se exija el pago de esta renta vencida. En ese sentido, creo que los contadores entienden perfectamente bien esta situación y pues por el momento yo diría que ese sería un aspecto novedoso no de ayer o de antier, sino que es novedoso porque recientemente se hizo esta modificación a la ley. Bien. Estamos ya muy colgados de tiempo, sin embargo, sí quisiera hablar un tanto del arrendamiento financiero. Y básicamente porque si conocemos ya esta figura que ha sido utilizada principalmente para la adquisición de vehículos y maquinarias, inclusive también para equipos de cómputo, inclusive para otro tipo de bienes, finalmente parece ser que hay la tendencia de que el arrendamiento financiero influya mucho en la materia inmobiliaria. Bien, el concepto de arrendamiento financiero es doble. Un concepto establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y antes en otras leyes, pero que finalmente vinieron a reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para incluirlo dentro de las operaciones de crédito. Y otro concepto es el que maneja el Código Fiscal de la Federación. Hay variantes que pudieran ser en su momento importantes y las veremos enseguida. Bien, el contrato de arrendamiento financiero lo define el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como aquel contrato en donde el arrendador se obliga a adquirir bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose el arrendatario a pagar una contraprestación que se liquidará en pagos parciales según se convenga una cantidad de dinero determinada y determinable que cubra el valor de la adquisición más las cargas financieras y otros conceptos accesorios que se estipulen. Y que al final del contrato se adopten cualquiera de las tres opciones que señala el artículo 410 de la propia ley de General de Títulos de Operaciones de Crédito. El artículo 410 señala que las tres opciones finales son continuar en la renta, el arrendamiento de ese bien, bajo un precio, bajo una renta más baja, por el deterioro del bien dado en arrendamiento, a adquirir el bien en un precio también ya de menor cuantía, o a participar en la venta de ese bien junto con la arrendadora financiera en las proporciones pactadas. Entonces, esta opción se puede definir desde el principio, y si no se define desde el principio, el arrendatario, un mes antes de que se cumpla con el plazo estipulado, deberá de hacerlo, so pena de hacerse acreedor al pago de daños y perjuicios a la arrendadora. El Código Fiscal de la Federación
define al contrato de arrendamiento financiero en el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar en pagos parciales como contraprestación una cantidad de dinero determinable o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los accesorios. De aquí nosotros vemos de que hay principalmente la obligación de la arrendadora de adquirir. Aquí en esta definición no hay la obligación de la arrendadora de adquirir. Sin embargo, lo adquiere. Y la otra es de que habla de bienes tangibles. Tal pareciera que los intangibles, como son los derechos, no pudieran ser objeto de los contratos de arrendamiento financiero. Sin embargo, es cuestionable y en términos generales la mayoría de los que hablan respecto de esta materia consideran que son bienes tangibles e intangibles. Bien, estando dentro del Código Fiscal de la Federación, se habla de que hay enajenación de bienes en el momento en que se celebre el contrato, en el caso de que se celebre el contrato de arrendamiento financiero. Sin embargo, parece ser que la opinión generalizada es de que esta enajenación ocurre cuando el arrendatario financiero señala la opción de adquirir, y así lo hace, el bien dado en arrendamiento. En ese momento se celebra la enajenación y en ese momento se causa el impuesto sobre la renta. Bien, ahora, en relación con el carácter del arrendamiento financiero mercantil o civil, si lo trasladamos a la materia de inmuebles, tendríamos nosotros que señalar que es mercantil cuando quien lo realiza lo hace de manera habitual y profesional. En este caso sería un comerciante o sería una sociedad mercantil. Y para esto recordemos que la ley general de organizaciones auxiliares del crédito señala que esta operación del arrendamiento financiero la puede celebrar cualquier persona física. Y en tratándose de las sociedades mercantiles, que son sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFON, deben de contener en su objeto social precisamente la realización o la celebración de contratos de arrendamiento financiero, inclusive de factoraje, que es otro tema. Entonces, de esta manera, si el objeto del arrendamiento financiero es un inmueble y que según el decir de personas muy autorizadas en este tema, pudiera darse, y más tratándose ahorita de la situación económica por la que atravesamos, pues podría ser un medio por el cual una persona obtenga liquidez cuando está en situación económica desfavorable. Entonces, en este caso, el objeto indirecto del contrato de arrendamiento financiero sería, por decirlo así, una casa. Inclusive hablan estos expertos en la materia de que una persona que no tiene liquidez, que le vende a la arrendadora financiera su casa, en ese momento obtiene liquidez y la arrendadora financiera se lo concede en arrendamiento financiero y entonces tiene manera de ir pagando el importe de esa casa más las cargas financieras y otros accesorios en pagos parciales, para que finalmente quede esa construcción, esa casa habitación tal vez, dentro de su patrimonio. Ahora bien, aquí tendríamos que considerar un dato en cuanto al pago de los impuestos, tanto federales como locales. Como dije anteriormente, el pago del impuesto sobre la renta, que es federal, pues se causaría en el momento en que se haga
cierta la adquisición del bien, la opción de adquirir el bien en un precio previamente establecido en ese momento. Si esa adquisición se hace ante notario, el notario tiene la obligación de calcular y de enterar ese impuesto, desde luego, con cargo al enajenante. Ahí no hay duda, porque en ese momento es cuando se realiza la transmisión de propiedad. En relación con los impuestos locales, bueno, pondría yo el caso de la Ciudad de México. Para el Código Financiero de la Ciudad de México, el impuesto que para nosotros es el traslativo de dominio, se causa en el momento en que se adquirió el bien. Aun cuando el adquirente opte por la adquisición del bien, él ya no tiene que pagar el impuesto local. ¿Por qué? Porque ya la arrendadora lo pagó al momento de adquirirlo. Y lo adquirió precisamente para que se vendiera, se transmitiera a favor del arrendatario financiero. Sin embargo, en nuestro estado de Veracruz no tenemos una disposición expresa. Tal vez los municipios aplicarían la disposición que señala el artículo 131, que dice que para efectos de este capítulo relativo al impuesto sobre traslación de dominio por adquisición de bienes inmuebles, se entiende adquisición de bienes inmuebles la que se derive de todo acto por el que se transmita la propiedad de bienes inmuebles. Ocurra la causa por fallecimiento o por aportación de bienes, a excepción de que se realicen al constituirse la copropiedad, así como al cambiar las capitulaciones matrimoniales siempre que sean inmuebles de los copropietarios. Si nosotros nos atendemos a esta disposición general, seguramente la tesorería municipal tendría que aplicarnos este artículo y por el cual tendríamos que pagar el impuesto de traslación de dominio, independientemente del impuesto que se causó cuando la arrendadora financiera adquirió ese bien. Pero es un supuesto que no está establecido en la ley. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo, que dice que el impuesto, en el caso del arrendamiento financiero de inmuebles, se causa en el momento en que se opte por la transmisión de propiedad. En fin, pocos son los estados que han legislado al respecto, pero sí me parece una opción que pudiera ponerse en práctica y que desde luego pues sería cuestión de hacer un análisis más exhaustivo. Yo y Juana María lo ponemos a la consideración de ustedes y más que nada de los legisladores o de las personas que se dedican al tráfico inmobiliario, pues para que pudieran opinar al respecto y que se hiciera en ese sentido más atractiva la celebración de contratos de arrendamiento financiero en materia inmobiliaria. El tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado, estamos a la disposición de todos ustedes. Juana María aquí también haría su participación y con eso les damos a ustedes las gracias por tener paciencia para escuchar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, licenciada Juana y licenciado Fernando. Agradecemos muchísimo su participación y su visita, por supuesto, también en nuestras instalaciones aquí en Cori Tax and Legal. Y pues bueno, a todos ustedes también les agradecemos, a las personas que nos han estado acompañando desde la mañana y bueno, ahora por la tarde. Les recordamos que el material estará disponible a partir de la próxima semana en nuestra página web www.coritl.com y también los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter o todas las demás redes que les estaremos compartiendo a lo largo de esta semana. Y pues bueno, mañana les recordamos que continuamos por la mañana a las 10 de la mañana con el licenciado Raúl Rodríguez Piña, con el tema diferencia entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad
limitada. En punto de las 10 de la mañana los estamos esperando. Licenciada Juana, licenciado Fernando, les agradecemos una vez más. Mi nombre es Teresa Villalobos y en representación del corporativo Cori Tax and Legal les damos las gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.